Sí, gracias, presidente. Desde el escaño, si me lo permite. Seré muy breve, señorías. Mi grupo parlamentario votará también a favor de esta proposición no de ley, puesto que nos consta que el Gobierno del Principado de Asturias ya está trabajando en la elaboración de un programa con objeto de este aniversario del nacimiento de Ciriaco de Miguel Vigil, a través del Real Instituto de Estudios Asturianos, que es el organismo adecuado para este tipo de actividades. Elaborará una programación que obviamente está todavía sin cerrar y será similar a la elaborada con objeto del bicentenario de Ramón de Campoamor, en el que también participó la Viceconsejería de Cultura con la organización de dos conferencias, una en Pola de Lena, de donde era natural Campoamor, y la otra en Villaviciosa, de donde era natural su madre. Por tanto, pues poco más que añadir, salvo que mi grupo parlamentario reitera una vez más el compromiso del Partido Socialista con la cultura asturiana y con el reconocimiento de aquellas personas que han contribuido a que hoy contemos con los recursos culturales que en Asturias tenemos. Y ya para terminar, bueno, como es una mañana de despedidas y esta va a ser mi última intervención en este Parlamento, me sumo a lo dicho por los portavoces anteriores. Les traslado a todos los diputados, a los letrados, a los servicios de esta Cámara, al personal de mi grupo parlamentario, mis mejores deseos, sobre todo en lo personal. Y no quisiera despedirme sin agradecer públicamente, en primer lugar, a nuestro presidente, a Javier Fernández, por la oportunidad que me brindó hace 4 años de formar parte de este grupo parlamentario, y en segundo lugar, pues a todos los asturianos del occidente que han hecho que esa oportunidad se haya convertido en una realidad. Nada más y muchas gracias.